Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ver caras conocidas y en estos eventos que nos gusta tanto ya de nueva cuenta hacerlos de manera presencial, ¿no? Que es algo mucho más enriquecedor, creo. Y los que no me conocen, mi nombre es José Luis Becerra, soy editor de Cielo México y en compañía de Karina Rodríguez, quien es editora de Computer World México. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda que tiene por título la modernización del Security Operations Center o el SOC. Y antes que nada, darle la bienvenida y también leer un poco de lo que vamos a ver esta mañana. En esta mesa redonda, de la cual vamos a contar con video para hacer después la difusión por algunas semanas más, vamos a descubrir lo que deben hacer los SOC para mantenerse a la vanguardia. Esta medida es de gran importancia, ya que las organizaciones de seguridad se enfrentan a más desafíos que nunca, debido a las presiones ocasionadas por la pandemia, el surgimiento de nuevas vías de ataque que son cada vez más peligrosas, y con una crisis de escasez de recursos humanos especializados, así como los equipos de seguridad que se enfrentan a muchos desafíos. La buena noticia es que se están desarrollando estrategias y tácticas para salir adelante. Las organizaciones están aumentando las inversiones de seguridad y recurren a la automatización, a los DevSecOps y algunas otras alternativas de las cuales vamos a ver a continuación. Y para hablar de ello, en esta mesa redonda vamos a tener la intervención de Eduardo Cabral, quien es Security Regional Sales Manager de Splunk, quien nos dará una exposición introductoria al tema y luego procederemos a la mesa de discusión con la participación de todos ustedes. Antes de la mesa redonda, la idea es mostrar un estudio que hacemos de seguridad en Splunk todos los años con nuestros clientes, y aquí mostrar algunas cosas que ya mencionaron, como por ejemplo la parte de answer, de inversiones, cómo están ahora después de la pandemia, después del 2020, y ahí podemos hablar un poco más. En verdad ese estudio que hacemos todos los años es para entender un poco más cómo es el mercado de seguridad en todo el globo, ¿no? Y ahí hablamos con varios clientes en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, de todo, para tener una foto de cómo está el escenario, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la prioridad de los líderes de seguridad para la integridad de la nube. La nube es una realidad ahora para la mayoría de las empresas, y ahí hay que tener una visibilidad muy grande, ¿no? Porque hasta poco tiempo atrás teníamos visibilidad de lo que estaba on-premises, pero ahora hay nubes, y hay varias nubes. Entonces, ¿cómo hacer el monitoreo de eso y cómo está en eso? Entonces, este es uno de los puntos que vamos a hablar hoy. Y ahí la brecha de talento, que ya hablamos un poco. Entonces, hoy, por ejemplo, es muy difícil tener profesionales capacitados para hacer la parte de monitoreo de seguridad, ¿no? No solo monitoreo, para hacer toda la parte de la operación, la respuesta, el monitoreo y todo eso. Entonces, vamos a hablar un poco de eso también. En resumen, lo que dicen es que como no hay recursos, la mejor solución es que sea cuanto más automatizada, mejor. No solo para detección, como también para la respuesta. Entonces, este también es una realidad. Entonces, algo que estamos hablando. Entonces, otra cosa, la parte de DevOps. Entonces, vemos cada día más la parte de DevOps o Observability trabajando en conjunto con seguridad. ¿Por qué? Porque si hay un código o una aplicación que es más segura, van a tener menos problema. Entonces, este es algo que están ahí siempre muy acerca. Las áreas ahora están ahí siempre trabajando en conjunto. Entonces, la parte de DevSecOps es la corriente principal, y aquí algunas métricas. Entonces, 38% aprovechamos ampliamente DevSecOps, 37% aprovechamos DevSecOps de forma limitada, y 16% planeamos aprovechar los próximos 12 meses. Entonces, la mayor parte todavía no están ahí muy acerca de DevSecOps. Este es un problema hoy. Entonces, cuando hay una solución o cuando se trabaja muy acerca de eso, o si hay una solución donde se puede ver el comportamiento de la aplicación y del usuario final, te va a ayudar con seguridad también. Entonces, algunas empresas hablan de observability.
o observabilidad. Entonces, observabilidad ahora está ahí, se tornando casi que un equipo, un subequipo dentro de ciberseguridad. Entonces, para que tenga toda la visibilidad, no solo de los puntos de seguridad, pero también de cómo está funcionando las apps, los sistemas que tienen ahí. A mí me gusta mucho. Entonces, a mí me gustaría ahora hablar un poco más, entender un poco más los retos. Esta es mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Estoy aquí si hay preguntas. Bienvenidos a todos. Y bueno, para empezar nuestro debate, en la primera ronda ya nos hablaron un poco de los retos que ustedes tenían en materia de ciberseguridad, pero quisiéramos enfocar un poquito más. ¿Cómo han modificado ustedes los retos de ciberseguridad ante los modelos de trabajo híbrido o remoto? Pues en nuestro caso el teletrabajo es una realidad. La pandemia vino a hacer que toda la empresa trabajara prácticamente, excepto el departamento de TI en sus casas, ¿no? Esto vino a traernos retos porque tuvimos que movernos demasiado a prisa. Nosotros teníamos una infraestructura de desktops, tuvimos que cambiarlas a laptops de una forma muy rápida para que pudiera trabajar la gente. Era la única manera de poder controlar los antivirus y de alguna manera ¿cómo se llama? Poder tener algún tipo de control porque no están dentro de nuestra área de seguridad. Otra de las cosas que hicimos fue la capacitación hacia la gente. El principal bad user error o el principal input es que las herramientas cuando están en casa las utilizan personas que no necesariamente son los colaboradores. Entonces ahí tuvimos que hacer un punto importante sobre la concientización de la herramienta que están usando. En mi caso, afortunadamente veníamos trabajando justamente en la preparación, movimos toda la infraestructura a la nube, un año, por lo menos fue en el 2018, fueron prácticamente 2 años previos. Contábamos con pues, equipos, laptops para prácticamente todo el personal, teníamos una VPN implementada, entonces en ese sentido creo que sí fue bastante transparente la transición. De un día a otro nos dijeron nos vamos a casa y nos fuimos a casa todos. Entonces, sin embargo, ahí surgieron los retos de los riesgos de ciberseguridad en el teletrabajo. O sea, todo el personal que se conectaba desde su casa, desde su Wi-Fi, reforzamos toda esta parte de, oye, igual tienes que bloquear tu máquina, igual tienes que cambiar tu contraseña, rótalo en tu módem. Y yo creo que uno de los grandes temas fue los respaldos. En el caso de Maquimat, sí, es yo creo que alineándose un poquito a lo que todos ustedes pues, tuvieron la oportunidad de enfrentar esos retos en la pandemia. Primero fue un cambio muy abrupto en donde tú tenías un determinado número de usuarios remotos y tenías tu infraestructura preparada para darle soporte a este número de usuarios. En nuestro caso, sí, de manera muy abrupta, de repente tuvimos que cuadruplicar ese número de usuarios y después mandarlos a todos de manera remota cuando llegó el momento. Se tuvo que hacer ajustes en la infraestructura. Yo creo que sí llegó un punto en donde uno buscaba una laptop y no había, ¿no? Era increíble cómo se metió en Amazon y únicamente equipos de alta gama, ¿no? Gamers. Y tú dices, híjole, ¿cómo voy a hacer? Preparar la VPN también, muy importante, y sobre todo esta parte que comentó Yadira, la parte del factor humano, poder concientizar a todos nuestros colaboradores. Esa parte del factor humano es muy importante. Nosotros la afrontamos en medio de un proceso de transformación digital donde el rol de todos los líderes fue muy importante porque nos convertimos en líderes del cambio digital. Ya hemos hablado un poquito de ello, pero quisiera que profundizáramos. ¿Ustedes de qué forma están monitoreando la gestión de nubes que tienen actualmente? Pues la importancia, ¿no? De ahora sí que lo que nos trajo a esta reunión, la importancia de tener un SOC que tenga todas las herramientas necesarias, la gente capacitada y sobre todo que puedan entender qué es lo que requiere esa empresa a la que le están vendiendo el servicio, porque no todas las empresas ocupan lo mismo, no todas las empresas necesitan todos los servicios. Entonces, el ajustarse a lo que realmente requiere esa empresa, yo creo que esa es la importancia o qué es lo que debería de estar contemplando el SOC en estos momentos.
ha sido bastante enriquecedora esta conversación desde trabajo remoto, hemos visto cosas de identidad digital, de gestión de las nubes, ransomware, phishing, ahora también reducción de costos, etcétera. Me gustaría, ya como última pregunta para todos ustedes, desde su perspectiva, ¿cuál sería el reto mayor que tiene un CIO, ustedes, o un CISO, un CSO, para lograr el nivel de seguridad efectivo en sus organizaciones? Y me gustaría tocar un aspecto, si me lo permiten, que lo tocamos de manera más tangencial, que es el aspecto humano y de formación de recursos, ¿no?, especializado, que como retención de talento, creo que Yadira lo mencionó por ahí, de cómo formar y retener ese talento especializado en ciberseguridad. Tal vez puede ser alguno de los retos, pero ¿qué otros pueden tener? Yo creo que uno de los retos podría ser evaluar, que se evalúe una entidad externa nuestras políticas y nuestra infraestructura para poder saber realmente en dónde estamos, porque cuando uno hace las cosas in-house, uno pues se va de la mano del proveedor, de un proveedor a quien tú selecciones, pero puede ser que te quedes hasta ahí, ¿no? Y puede haber ciertas brechas con nuevos desarrollos o nuevas visiones de negocio que tienes, y entonces ya estás dejando espacios. Entonces yo creo que un reto interesante sería que una entidad externa venga y te evalúe y te diga, tienes ciertas fortalezas, pero tienes esta y esta y esta área de oportunidad que puedes atender. Para mí un reto personal me parece que es el mantenerme actualizada, saber, tú no puedes proteger algo que no conoces o que no sabes qué está pasando. Conocer tendencias, conocer tecnologías, conocer pues qué está pasando hoy en el mundo, qué le está pasando al vecino, ¿no? Estas estadísticas que son súper valiosas, porque pues decían que hay 3 tipos de empresas, ¿no? Las que ya fueron hackeadas, las que van a ser hackeadas y las que ya fueron y no lo saben. Y yo creo que eso es lo más peligroso, que tengas al enemigo en casa y que no te des cuenta, ¿no? Entonces ese es un tema personal, ¿no? Que sin duda es algo que pues me mantengo con lecturas, con pláticas como estas, y obviamente pues esas responsabilidades de conducir, o sea, saber en dónde estás parado dentro de la empresa. Yo les decía, lo peor que puede pasar es que esté parada en un campo minado, ¿no? Que no conozca. Entonces justamente todas estas diagnósticos, las pruebas de hackeo ético, phishing, ¿no? Campañas de phishing con los usuarios, campañas de capacitación a los usuarios, o sea, es tan multifactorial, o sea, tienes que cubrir tantos frentes que es un reto enorme. Definitivamente, me viene a la mente algo que nos preguntaba un profesor de la maestría de ciberseguridad, decía, bien lo comentas, Yadira, decía, ¿cuál es el sistema operativo más seguro? Y todos nos fuimos con Unix, ¿no? Con Linux. Y nos preguntaba, ¿tú eres experto en Unix? No. Entonces, ¿cómo sabes que es seguro? Si no lo conoces. Entonces, lo más seguro, lo que puedes asegurar es lo que conoces. Si no lo conoces, no puedes hacerlo seguro, ¿no? Entonces, sí, en efecto, debes de conocer el entorno. Y hay otra cosa también que es una de las partes importantes, tener un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación de desastres. El plan de continuidad es muy bueno porque cuando hace un día, un business impact analysis, no es solo para el programa de continuidad, pero también muestra a la empresa dónde están el 80% de la receta, están como en 20% de los sistemas críticos. Así es. Y se puede mapear mejor el alcance de monitoreo y otras cosas también, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, y las empresas a veces no dan la debida atención, porque, por ejemplo, en Hansware, si no hay backup, en verdad no backup, pero el restore, porque muy bien, hace el backup, pero se queda ahí. Exacto. Y entonces no hacen el ejercicio de hacer el restore. Cuando hagan, ven que tiene algún problema, entonces es muy importante, muy buen punto. Yo considero que hay que fijarnos en el usuario, o sea, a lo mejor no verlo como luego un dolor de cabeza, sino como
ya había dicho Yadira, como la primera línea de defensa, y sobre todo que todas las iniciativas que propongamos y que sean autorizadas por la dirección, que realmente sí funcionen, porque hay muchos proyectos que, o sea, autorizaron el presupuesto pero fueron fail. Entonces yo creo que ahí radicaría el éxito, o sea, de que todas esas iniciativas funcionen. Y del lado de los vendors nos ayudaría mucho que mejoraran la calidad de sus aplicaciones, appliances, todo eso. Porque me acuerdo de Log4Shell, o sea, una herramienta que debería de funcionar bien, pues fue vulnerada por eso y pues entraban a todo, prácticamente todo. Sí. Y ese es un otro punto muy importante para el monitoreo, por ejemplo, para Log4Shell, que eras un día cero en este día que ocurrió el problema. No había el fix para el problema, para la vulnerabilidad, pero Splunk tenía el comando para hacer la detección. Entonces, muy bien, no podía fixar, no podía solucionar el problema, pero podía identificar quién estaba vulnerable y ahí sacar de la red o hacer algo, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, para este tipo de vulnerabilidad o de amenazas que son día cero, algo que es nuevo, que no hay fix porque es muy nuevo, hay que tener en monitoreo una capacidad de detectar que, ok, yo sé que tengo el problema, pero ya sé dónde estás y yo voy a sacar de mi red o yo voy a hacer algo para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, Splunk, cuando tuvimos el problema, cuando el mundo tuvo el problema con Log4j, por ejemplo, en 24 horas ya teníamos la búsqueda, el comando de búsqueda para ver si había algo vulnerable en la red o en el ambiente de los clientes. Entonces es muy importante. Bueno, pues no hay nada más. Hace todo y nada más algunas palabras que nos quieras hacer, por favor, Eduardo, a manera de conclusión, resumen. Muchas gracias por tu tiempo en primer lugar. Muy buena conversa. La experiencia es muy grande. Es muy importante entender los retos, lo que están haciendo para que nosotros podamos ahí ofrecer lo que es necesario para que ustedes puedan ahí tener una madurez más alta. La idea es que siempre que nuestros clientes cambie de un modo reactivo para proactivo. Eso es lo que queremos. Entonces, si está haciendo inversión en tecnología, no hay sentido se quedar reactivo. Hay que estar proactivo, porque si no, no hay valor agregado, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener este tipo de eventos para entender los retos, los dolores, para que nosotros podamos ahí hacer inversiones de nuestro lado para que podamos ayudarlos. Entonces, muchas gracias por compartir ahí sus retos de dolores. Muchas gracias.